Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Soy el maestro Fidel Gómez. Bienvenidos a la primer clase abierta que vamos a estar organizando por el canal de Twitch. Hola, Lío querido, ¿cómo andás? Eh, bueno, vamos a probar este nuevo formato de Twitch. Vamos a ver qué tal está todavía. Creo que hay algunas funciones que son interesantes para interactuar. Eh, Pero bueno, vamos a hacerlo natural. Creo que hay una opción para unas encuestas. Ahí ya pueden votar o escribir directamente. También tengo algunas dudas, por ejemplo, de si el que no tiene cuenta de Twitch puede escribir en el chat. Pero bueno, son cosas de la plataforma nueva que ya iremos conociendo. Hola Kevin, ¿cómo estás? La idea de hoy era, veo mucho nivel ahí en el chat, pero la idea de hoy era, bueno, dar una clase sobre el tema de la ventaja de espacio. Cada domingo 20 horas trataremos un tema nuevo. También está apuntado por ahí para un ranking de lichess sub 1700, más o menos ese nivel. Pero bueno, el que quiera participar siempre está invitado. Incluso ahí veo algunos jugadores de nivel, por eso que si también quieren dar su opinión respecto al tema, siempre es bienvenido. Pero bueno, vamos a ver una partida principal, tal vez sumemos dos, vamos a ver cómo llegamos con el tiempo y trabajando algunas ideas sobre esta cuestión. El ajedrez, la diferencia entre un jugador de un nivel y otro de otro nivel superior, yo creo que se basa en la cuestión de los títulos o los conceptos. Y esto de títulos o conceptos es lo que generalmente encontramos en un libro de ajedrez en el índice. ¿Sí? Cuando empezamos a revisar un buen libro de ajedrez, nos encontramos con que el libro trabaja sobre peones lados, sobre peones colgantes, sobre el dominio de una columna. Y entre todos esos títulos nos podemos encontrar el de la ventaja de espacio. En la medida que un jugador va mejorando en su juego, significa que está adquiriendo más de estos títulos, entonces se puede adaptar a posiciones nuevas, ¿sí? Entonces, en general, el tema de la teoría siempre me dicen, che, ¿y qué puedo jugar contra tal o cual apertura? La verdad que eso me parece muy limitante, ¿sí? En un libro de teoría, que todos cuando empezamos con el ajedrez caemos en un libro de teoría. Mi primer libro de ajedrez es de la defensa siciliana, que me sigue acompañando hasta hoy. Pero el tema de los libros de teoría es que te limita una posición. Vos tenés que esperar que tu rival haya leído el mismo libro o conozca la misma variante teórica y llegue hasta la misma posición, y ahí vos podés aplicar tu idea o la idea mágica que tira el libro para una determinada posición. ¿Cómo va, Javi? ¿Todo bien? La cuestión de los títulos es poder ir pasando una información de una determinada posición a otra posición. ¿Sí? Por ejemplo, aparecen los famosos conceptos que todos sabemos, que es, por ejemplo, la cuestión de dominar el centro. Todos arrancamos con E4, con D4, en nuestros inicios de ajedrez, y nos explican que esas casillas son súper importantes y bueno, nos dan alguna, con suerte, nos dan algún fundamento mejor de por qué son tan importantes esas casillas. La idea es, el ajedrez es un juego de estrategia, de razonamiento, y a partir de estos conceptos, bueno, apliquemos esa cuestión interesante del ajedrez y no estemos repitiendo algo que vimos alguna vez en un libro y que también va pasando de moda, van apareciendo nuevas ideas. Un jugador tiene que estar preparado para cualquier posición. En cuanto al tema que nos toca hoy, que es la ventaja de espacio, vamos a poner una relación entre la estructura de peones y el juego de piezas de nuestro rival. Todo lo vamos a ir viendo con algún ejemplo, con la partidita o alguna posición separada, porque por ahí la definición suelta suena medio abstracta, pero básicamente es, vamos a poner siempre una imagen, vale más que 1000 palabras. Si vemos, por ejemplo, este tipo de posición, vuelvo a decir, la relación entre los peones con las piezas de mi rival. Fíjense que mis piezas tienen por ejemplo las torres, ¿no? Tienen una acción
de fuerza mucho mayor que las torres de mi rival. Bueno, básicamente acá podemos ver que hay un peón que la limita y mismo este alfil. Hay un peón que la limita, ¿sí? Los peones limitan las fuerzas de las piezas contrarias. Este ejemplo parece medio absurdo, pero ya vamos a ir viendo. También voy a mostrar algunos ejemplos que me han pasado con alumnos de que por ahí no llegamos a este extremo, pero sí se ve una ventaja de espacio que se cede demasiado rápido, que nuestros los rivales, o a mí me ha pasado con alumnos que desaprovechan mucho esto, tanto para ganar, o cuando tienen ellos la ventaja de espacio, o cuando la están sufriendo no saben bien cómo resolverlo. Sí, arrancamos con un buen desarrollo del blanco. Bienvenidos a toda la gente. Vamos a poner algo bien base. Como les dije, la clase arrancamos bien de base. Y vamos al origen del ajedrez, a la parte que todavía no se ha movido nada, para después alcanzar esa posición de desarrollo. Bueno, nos encontramos en esta situación. ¿Hay ventaja de espacio acá? No. ¿Sí? Los dos están controlando la tercera fila, ¿sí? Tanto blancas y negras inician dominando la misma cantidad de espacio. Pero una vez que arranca el blanco la partida, también yo les voy tirando alguna palabrita. En ajedrez se dice que el blanco es el que tiene la iniciativa justamente porque inicia el juego. Y una vez que iniciamos con alguna de las jugadas como peón rey o peón dama, ya la ventaja de espacio empieza a cambiar. Fíjense que antes estábamos dominando únicamente la tercera fila y ahora empezamos a dominar muchas casillas más. Incluso ya empezamos a dominar parte del sector de nuestro rival. Con un peoncito acá, por ejemplo, ya le estamos limitando que él mueva su peón ahí, mueva su peón acá. En principio son jugadas que no parecen tener mucho sentido, pero a medida que la partida se va desarrollando, bueno, estamos quitando algunas casillas posibles para sus piezas. Es por eso que en general la respuesta que solemos ver es E5 y ahí empieza la pelea estratégica. Así como el blanco controló algunas casillas, el negro hace lo mismo. O sea, empieza a dominar algunas casillas y empieza lo rico del ajedrez, que es esta lucha estratégica, donde jugadores del mismo nivel tienen hasta un punto unos determinados conceptos, pero por eso estamos haciendo las clases, por eso vamos a agregar algunos títulos para que nos corramos de ese nivel y avancemos al siguiente escalón. Al siguiente escalón vamos a poder elaborar mejores planes y empezar a sacar ventaja a nuestros rivales. Bien, tras E4, y acá sí ya voy a un consejo o algo que he visto mucho en alumnos, es que, por ejemplo, como todos arrancamos con esta apertura, todos sabemos la italiana y es lo primero que nos machacan en la cabeza. Pero ya va que un día alguien nos juega un E6, ¿sí? Y ahí ya no entendemos bien. Y entonces ahí viene la parte que les hablaba al principio de la memoria. Alguien trata de repetir, bueno, no sé qué hizo mi rival, a ver, me come algo, veo que no me come nada, entonces saco el caballo y en la siguiente saco el alfil. Ya me puso el peón acá, ya no puedo sacar más mi alfil y ahí se empieza a complicar un poco la partida, por lo menos para el blanco, que empieza a criticar acá, no, pasa que me jugó una apertura que no conocía. Cuando nos juegan una apertura que no conocemos, nos tenemos que refugiar en lo que conocemos. Y lo único que conocemos al principio, los tres elementos básicos, es que hay que dominar el centro. Entonces, desarrollar las piezas y la seguridad del rey. Si ya nuestro rival vemos que no está luchando por el centro, básicamente la jugada teórica y correcta, y digo teórica como para apoyarme en quien escribe los libros de teoría, pero vuelvo a decir, no me interesa la teoría, me interesa el concepto. Porque no es que contra la francesa se juega de 4, sino que es cada vez que nuestro rival nos cede espacio, hay que ir y aprovecharlo. Yo venía pensando una comparación entre luchadores de taekwondo. Vamos a suponer un cinturón blanco con un cinturón negro. No es que al de cinturón blanco le enseñan algo mal, ¿no? Le enseñan cosas correctas, pero el de cinturón negro va a poder priorizar
cuándo hay que usar alguna patada, alguna piña. ¿Sí? Soy malísimo taekwondo, no entiendo nada, pero me refiero, en ajedrez va a pasar algo parecido. Vamos a tener unos conceptos y el jugador de más nivel va a saber cuándo darle prioridad a un concepto más que a otro. En este caso, cada vez que nos jueguen algo raro digo, estas salidas alternativas, lo que estamos teniendo la oportunidad es de empezar a dominar el centro. Dominar el centro es tan importante porque fíjense que ya empezamos a conquistar espacio de nuestro rival, ¿sí? La quinta fila, tratando de llegar a la posición que mencioné antes. También quiero decir, por ejemplo, en relación nuevamente a las piezas y los peones, es que, por ejemplo, si el blanco desarrollara el alfil acá, como suele hacer normalmente en la italiana, se puede encontrar ahora sí con esta jugada del negro. Y fíjense cómo el alfil, si volvemos al inicio de todo, el alfil en este momento tendría una diagonal amplia que mira 3 casillas. Vamos a usar la palabra mira como media neutral, que no es ni amenaza ni controla, mira. Mira 3 casillas. Después de la jugada E6, alfil acá, ya el alfil mira 2 casillas. Pero son 2 casillas que dentro de todo están más cercanos al campo de nuestro rival. Y la partida sigue avanzando. Fíjense ahora cómo el peón hace que el alfil siga mirando 2 casillas, pero ya estamos en una fila por detrás. E incluso, si las negras acá intentan tratar de encerrar el alfil, en realidad básicamente lo que está pasando es que, fíjense de vuelta cómo los peones van achicando el espacio de nuestras piezas. Bien, somos varios. Voy a arrancar con una pregunta. Y ahora volvemos. En este momento, vamos a suponer esta posición. Las blancas juegan D5. Esta jugada es una ganancia de espacio. A partir de D5, el blanco consigue ganar espacio. ¿Qué opinan ustedes? A ver ahí si rompemos el hielo del chat. Bueno, ahí Lionel Leorzu nos dice que cede control sobre C5 y E5, ¿sí? Acá hay algo interesante. El peón está mirando estas casillas, ¿sí? Eso es verdad. Una vez que se avanza, ya no mira más esta casilla, pero podríamos pensar que empieza a mirar estas. Correcto. Esto es otro concepto fundamental, que es que cada vez que los peones avanzan, ganan casillas en el terreno contrario, pero van cediendo casillas en lo que queda detrás, ¿no? El peón de D4 ya no mira más esta casilla. Pero la ventaja de espacio la vamos a tener en relación también, como dijimos, a las piezas y los peones. Por ejemplo, como puse antes con la francesa, el alfil antes en esta posición tenía 2 casillas de visión. Una vez que nosotros avanzamos el peón, el alfil es el que tiene ahora mayor radar de acción, ¿sí? Tiene toda esta diagonal. Porque si imagináramos, por ejemplo, voy a armar un momento una posición absurda. Vamos a limpiar el tablero. Voy a poner esta posición para que vean algo. Vamos a poner así. Y acá parece que una partida media rara. Pero si yo les pongo esta posición, ahora, ¿habría ventaja de espacio? Estos son los conceptos que quiero también que vayan entendiendo. El tirar los peones para adelante no es sinónimo de ventaja de espacio. Acá no habría ventaja de espacio. Es verdad que el blanco tiene más movimiento, pero el concepto de ventaja de espacio lo vamos a trabajar como un arma, como una herramienta que nos sirva a nuestros propósitos de ganar la partida, ¿sí? Entonces, en este tipo de posición no nos sirve que tengamos los peones más adelantados. La ventaja de espacio no tiene ningún valor. Pero basta con agregar, por ejemplo,
un alfil y un caballo. Y vamos a ver que la ventaja de espacio sí es fundamental en este caso. Porque si las blancas juegan alfil por A6, B por A6, B7, vemos que las negras no tienen posibilidad de parar el peón. Y esta pieza no tiene forma de ponerse en juego. Incluso más allá de que ahora estoy construyendo la posición ganadora, aunque el negro intente, vamos a suponer una jugada neutral acá, y el negro intenta venir para este lado, bueno, nuevamente va a pasar lo mismo por el otro lado. Tras las capturas vamos a coronar, y ahí nos damos cuenta que el negro con el poco espacio que tiene no puede organizar una defensa. La ventaja de espacio nos va a ayudar tanto para organizar mejores ataques, porque vamos a disponer de más piezas, de más sector para nuestras piezas, y también va a complicar al que la sufre, porque no va a poder organizar buenas defensas. ¿Sí? Estamos tirando conceptos abstractos, pero justamente lo importante de que sean abstractos es que luego los vamos a poder llevar a posiciones muy variadas. No sirve ese empate, bueno, ahí bueno, yo voy leyendo, me dejé el chat acá para ir mirando. Por lo tanto, bueno, esta posición, las que le decía antes, tengo un lío acá de capítulos. Otras opciones que he visto con algunos alumnos es la cuestión, acá cada uno podrá hacer memoria, o el que dé clases también, es algo que va a haber mucho, es que muchas veces los chicos no quieren cambiar nada, ¿sí? No pongo ahí porque me come, entonces empiezan a jugar todas las piezas un poco más chiquitas, ¿sí? No las desarrollan demasiado porque no quieren intercambiar piezas. Y lo que me encuentro muchas veces es con este tipo de posición, cada uno sabrá también si les ha pasado, donde de repente dicen, bien, finalicé la apertura, vamos a empezar a atacar, pero cuando miran la posición, bueno, ¿y ahora qué hago con mis piezas? Tengo este alfil que no se puede mover, este alfil tampoco se puede mover, no puedo ocupar el centro, no puedo romper en el centro, ¿no? Y nos encontramos con que de repente revolean una pieza para adelante, la echan y retroceden. Y la posición sigue, ¿no? Pero siguen todavía como muy comprimidos. Esto es algo de la ventaja de espacio que suele pasar mucho, ¿sí? Que los jugadores empiezan a encontrar estos problemas y uno ahí les empieza a indicar la cuestión de los cambios, que vamos a ver que la cuestión de los cambios es un recurso defensivo. Cambiar piezas es un recurso defensivo. Si volvemos a las dos últimas posiciones, cómo le hubiese gustado al negro haber cambiado este caballo por este alfil, ¿sí? O mismo de esta superposición que tenemos acá, yo les puedo asegurar que si cambiamos todas las piezas menores, o si vamos al final de reyes y peones, o incluso reyes y torres, la ventaja se reduce muchísimo. ¿Sí? La ventaja que tenemos en este tipo de posición también se debe a la incomodidad de las piezas, de que no pueden encontrar una buena ubicación. Fíjense que si atacáramos por el flanco del rey, el flanco de dama estaría inactivo para ayudar, y lo mismo para el otro lado. El espacio sirve cuando las piezas lo aprovechan, dice Javi, y así es, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con una partida que la jugó Steinitz, que fue el primer campeón del mundo. La partida, a ver, soy medio malo para las fechas, 1894, ¿sí? Es una partida antigua, pero también a los que se estén sumando en el mundo del ajedrez, siempre recomiendo ver las partidas clásicas, ¿sí? Los jugadores antiguos, y me gusta pensar el desarrollo de un ajedrecista como el desarrollo de la historia del ajedrez. Entonces, todo eso que fue juntando la historia, ¿no? Las mejoras técnicas, yo creo que la va sufriendo el ajedrecista. Cuando yo veo que un jugador mueve por memoria, me parece que hay un problema ahí. Pero cuando ya empieza a hacer fundamentos a sus jugadas, fundamentos que pueden estar equivocados, ahí hay una diferencia. Ahí yo veo algo muy interesante. Porque está construyendo, está razonando, ¿sí? A pesar de que el razonamiento pueda tener un alcance más lento para lo que es la posición, más corto digo, no importa.
ese es el camino. Hay que ir desarrollando teoría, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar con esta partida. La juega Steinitz contra Halpern. No sé quién es Halpern, pero le agradecemos que haya jugado esta partida. Bien, iniciamos con E4 y justamente viene la francesa que hablábamos antes. Las blancas continúan con D4 y ahora, ¿qué jugada podría realizar el negro? Seguramente los que más experiencia tienen ya saben cuál es la continuación. A esos jugadores le preguntaría también por qué esa continuación es correcta y no otra. ¿No? Todos conocemos, ahí ya Neuen me está diciendo, todos sabemos que D5 es la jugada correcta. Pero ¿por qué será la jugada correcta? Bueno, es la jugada correcta porque viene a luchar por el espacio. Esta jugada es un refuerzo al D5. ¿Alguna vez pensaron que este E6 seguido de este D5 puede ser algo más o menos parecido a cuando en la italiana, por ejemplo, que ya muchos también deben conocer, esta jugada C3 es un refuerzo para D4? Tiene otra cuestión particular acá, que ya vamos a tocar más adelante, pero sí la idea de E6 es ir a luchar por el centro. ¿Y por qué no realizar otro tipo de jugada? Arranco recién el ajedrez. Pónganse en el lugar donde todos estuvimos. Cuando recién arrancamos nos perdíamos en el tablero por la cantidad de opciones. Y acá puede ser algo muy tentador dar un jaque. Todos queríamos ganar un jaque a cero. Entonces ya veíamos la posibilidad de atacar al rey, la utilizábamos. Acá con blancas, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos intentar cambiar los alfiles, ¿sí? Y que la partida siga, o ya a partir de esta jugada empezar a utilizar el concepto del espacio. Fíjense que si le amenazo el alfil, unas jugadas atrás el alfil poseía toda esta diagonal, pero si ahora simplemente nos da este jaque, empezamos a tratar de reducir esta diagonal. Por ejemplo, si el alfil se retira acá, podríamos volver a perseguirlo. Fíjense, este ataque de peones lo que busca es que el alfil pierda campo de visión. Acá conseguiríamos algo de ventaja de espacio, ¿sí? Poniendo relación los peones con las piezas. Otra jugada que se nos puede ocurrir, yo leí los libros de Grau que hablan de los conceptos y dicen que hay que desarrollar las piezas. Bueno, acá es cuando yo les hablaba de las prioridades. Y yo sé que el desarrollo de piezas es algo que se debe hacer. Lo que me puede empezar a pasar es que me empiecen a perseguir las piezas, ¿sí? El caballo terminaría acá y nos encontramos con algo nuevo del concepto. Hola Guille también. Nos encontramos con que esta cuestión del espacio, fíjense cómo una pieza te empieza a sacar la casilla a la otra pieza, ¿sí? En este caso, este caballo que tendría que haber buscado alguna de estas casillas para jugar y dejar después al caballo otras casillas, cuando nos falta espacio, nos faltan casillas para nuestras piezas. Ahora, si yo digo, bueno, pero el caballo lo puedo sacar por acá. Bien, ahí empieza el deterioro de la posición. Se empieza a hacer cada vez menos efectiva, ¿no? ¿Qué hace el caballo en A6? Pasa algo en el flanco de rey. ¿Cuánto va a tardar el caballo de A6 para llegar a este sector del tablero? Es así, no por capricho, que la jugada teórica viene a responder algo del concepto. D5. Y a partir de ahora existen varias respuestas contra esta jugada. Estamos hablando de ventaja de espacio. Hay una jugada que no deberíamos hacer. ¿Qué jugadas conocen contra D5 de blanco? Hay como 4 o 5 principales, pero ¿cuáles conocen desde acá? Yo he probado todas. Contra la francesa es una apertura linda, muy teórica. Bien, caballo C3, E5, E por D5, bien.
Bien, justo la que se jugó en la partida no la mencionamos. Y les comento, no sé si les interesa, alfil de 3 se ha puesto muy de moda últimamente y la he jugado con bastante éxito. Chao, me voy ahí de la teoría, que no quiero hablar de la teoría. Bueno, hablemos del espacio. Y esta posición ahora sí la vamos a relacionar con la italiana. Fíjense que el blanco tiene una pequeña ventaja de espacio. ¿Sí? Está controlando más casillas de la quinta fila del espacio del rival que las que está controlando el negro. Serían 2 contra 4. Entonces, tras E por D5, volvemos a mirar la cuestión del espacio. Y ahí nos encontramos con que hemos equilibrado la posición. Únicamente, yo sé que debe haber algún defensor de que le encanta la variante del cambio, pero a nivel de espacio es la jugada que termina de igualar la posición, ¿sí? Después aparecen otras jugadas como fueron E5, donde ya estamos consiguiendo controlar algunas casillas más, ¿sí? Ya estamos ganando un poco de espacio. Después están las jugadas como caballo C3, en la cual podemos llegar a permitir este tipo de cambios, pero nuevamente nuestras piezas se empiezan a ubicar más dominantes, un peón en el centro y un peón que controla una casilla central que es solamente de 5. Acá tenemos dos piezas en el centro y dominio ya de la quinta fila. Claro está que si Carlsen me juega D por E4, me come acá, Carlsen me va a ganar, ¿sí? Seguro. Pero porque Carlsen también domina otros conceptos más, ¿sí? Por eso ahí se va a notar la diferencia. Todas estas opciones que le digo son jugables, pero lo que estamos tratando de hacer es introducir la idea de espacio. ¿Y por qué dije que lo iba a relacionar con la italiana? En la italiana muchas veces sucede esta posición. En la italiana o en una Philidor o en cualquier otra apertura. Y nos olvidamos de la apertura. En este tipo de posiciones, lo que muchas veces puede hacer el negro para igualar en el centro es dejarse comer el peón de 5. En caso de que el negro decida comer, fijémonos nuevamente la posición, 4 casillas, el otro 2, y el negro come, lo que esto se llama en ajedrez ceder la tensión. ¿Sí? La tensión que había entre me come él, le como yo, como que todas las jugadas tendríamos que estar pensando en qué pasa si me come. Uno no tiene ganas de pensar y dice, bueno, le como yo y listo, sigo la partida. Bueno, lo que pasa es esto, el resultado de ceder la tensión es que el otro queda con más ventaja. Distinto sería, por ejemplo, a que nuestro rival nos coma. Y nuevamente, el hecho de esperar que nuestro rival nos coma nos iguala en espacio. Por eso, muchas veces con las piezas blancas tratamos de mantener esto, y el negro lo que hace también muchas veces es presionar ese centro, presionar mucho ese centro para que finalmente nos coma e igualemos la posición. Este concepto de mantener la tensión es clave también para pensar lo que puede llegar en una posición de ventaja de espacio, ¿sí? Bien, en la partida Steinitz jugó caballo D2. Acá conocen esta variante, esta es la variante Tarrasch, ¿sí? No la he jugado nunca en torneo, que conozco algunas ideas, pero la cuestión básicamente es que una jugada como caballo C3 permitiría alfil B4. Y fíjense que con esta clavada el negro reanuda la amenaza en el centro. Al hacer caballo D2, bueno, esta amenaza se evitaría mucho más fácil con la jugada C3. ¿Qué puede hacer el negro en esta? Bueno, acá hay un conocedor de Michael Adams, nos recomienda si queremos estudiar esa variante. ¿Qué hace el negro? Bueno, ya dijimos que resolver la tensión nos ahorra pensar en ese momento, pero después vienen los problemas de espacio. Por lo tanto, el negro juega caballo F6, mete más presión en el centro. Y el error del blanco, error entre miles de comillas, sería capturar, ¿no? Donde nuevamente se presta al equilibrio. Es por eso que en esta partida se juega con E5
caballo F a D7. Y acá les vuelvo a consultar qué jugada creen que debería hacer el blanco. D3, guías, perfectamente jugables, y alfil D3 es opción. Más. Caballo F3. Alfil D3, caballo F3. Bien. La verdad que estaba esperando un poquito ese caballo F3. ¿Sí? Quería poner un poco la trampa ahí. Que no es que sea una jugada mala, caballo F3. Pero fíjense que el blanco, con su peón en quinta fila, ya empieza a dominar un poco más de espacio en este sector del tablero. ¿Sí? Ya empieza a ganar un poquito. Y hay otro concepto, también para el que no lo conozca, que se llaman las cadenas de peones, que son grupos de peones que apuntan hacia un sector, que ese sector es donde vamos a tener más espacio para trabajar. Fíjense que en esta cadena, si la extendiéramos, cómo vamos teniendo, se va reduciendo el espacio a medida que nos acercamos a la base, pero todo este sector tenemos una buena cantidad de espacio para maniobrar y crear complicaciones. A su vez, el blanco en este sector es donde menos, a medida que más nos alejamos de este sector, es ahí donde empieza a generarse espacio para trabajar. Quiere decir que en esta parte del tablero estaría más complicado el blanco para crear alguna complicación a nuestro rival que cuenta con más cantidad de piezas. Por lo tanto, la jugada F4, que es la que se hizo en la partida, ya empieza a ver un poquito esto de ganar espacio en este sector, ¿sí? Esto de las prioridades. Caballo F3, perfectamente jugable, ¿sí? Es una buena jugada. Pero F4 le sumamos el condimento también de que una vez que salga el caballo, ya vamos a ir controlando algunas casillas o incluso posibilidades de accionar en algún momento sobre este sector del tablero. Esta jugada F4 se entiende desde ese lado. Bueno, las negras jugaron C5, donde reaccionan con un peón lateral sobre el centro. Otro título. Acá, disculpen si los estoy llenando de títulos, pero ahí está la diferencia. Cambiar un peón lateral por uno central se suele considerar una ventaja, como por ejemplo cuando lo vemos en la italiana, ¿sí? Tras este tipo de jugadas, ¿no? Podemos llegar a esto, donde ¿qué hicimos? Cambiamos un peón lateral por uno central, hablando siempre que el centro es lo que nos permite ir avanzando, ¿no? Tenemos esa posición desde el inicio. Fíjense que no es casualidad que los peones centrales yo los puse apoyados por peones laterales, porque si nuestro rival nos capturaría acá, nosotros retomamos de peón y seguimos con ese bloque de peones que va expandiéndose más y más. Bueno, volviendo a la jugada C5, este sería el momento donde las negras, donde las blancas deberían considerar qué hacer. En caso de caballo F3, ya dijimos, nos capturamos, e incluso esta cadena de peones de la que estamos hablando antes se ha quebrado, ¿sí? Ya no dispone de la misma fuerza. Al no estar el peón D en el medio, ya no es la misma expansión que tenía antes. Ya pueden haber reacciones por el centro del tablero. Otra jugada posible, como capturar, bueno, habilitaría también la salida de las piezas. Y fíjense que si vamos unas jugadas atrás, este alfil poseía toda esta diagonal, pero solamente disponible una casilla. Esta casilla B4 ya vimos al comienzo de todo que no tenía mucha vida útil, pero en cambio, si desaparecemos unos peones, este alfil ahora se ajusta
a nuevas diagonales. ¿Cómo cambia la fuerza si cedemos la tensión? A partir de esto, la jugada del blanco se explica por sí sola. Sigue restringiendo las salidas próximas de ese alfil y refuerza el centro. Bueno, caballo C6. Ponemos más presión sobre este punto, esperando que nuestro rival siempre nos coma. Caballo F3. Y finalmente las negras jugaron C por D4, C por D4. Y acá viene una cuestión curiosa. Siempre doy este ejemplo en las clases de, supongamos que tres jugadores de tres niveles distintos ven una partida que dura 20 jugadas. El jugador de menor nivel va a decir, uy, perdió en la jugada 19 porque le puso la dama ahí cerca del rey y ya le dio mate. El jugador de nivel 2 va a decir, no, perdió en la 17 porque en vez de llevar piezas a la defensa, las llevó para otra parte del tablero. Y el jugador 3, el más experimentado, va a decir, no, perdió en la jugada, y podemos decir ahora, perdió en la jugada 8 porque le cedió mucha ventaja de espacio. ¿De qué nos sirve esto? Cuando analicen sus partidas, nunca traten de analizar a partir del error. No analicen la partida 2 jugadas antes de perder. Traten de ir siempre al origen, de que la partida sea como una torre y que salga lo más derecha posible. Por lo tanto, acá yo les voy a mencionar en la jugada 8 el error base de la partida. Cedió la tensión. Ahora sus piezas van a tener algún problema para encontrar casillas. Imaginemos que tras el C3 del blanco, el negro dice, bueno, yo quiero estas dos casillas. Y quiero esas dos casillas, entonces le cambio y ahora tengo esta casilla. Bueno, el blanco todavía puede tener control sobre esta casilla, porque tiene otro peón. Relación peón-pieza. Por lo tanto, ese tipo de cambio lo que nos da es momentáneamente la casilla, como fue en la partida, vino alfil B4. Pero ¿cuánto va a durar eso? Nada, porque el blanco continuó con la jugada A3. Tras alfil A5, las blancas jugaron ahora alfil D3, que yo creo que esta puede ser una imprecisión de la partida. No me parece que haya sido una muy buena jugada, porque tras alfil D3 se permite alfil B6, ¿no? Y ya empieza a meter un poco de presión acá, que si bien se puede defender, fíjense, el caballo queda ahora por delante del peón. Y ya hemos visto que muchas veces resulta más interesante que nuestra pieza esté por detrás del peón. El peón es como el escudo que se va avanzando, empujando hasta que se abre y ahí salen todas las piezas al ataque. Por lo tanto, esta jugadita fue un poco imprecisa del blanco y lo que correspondía haber jugado en esta posición era directamente B4 tras alfil B6, ahora sí caballo B3. Creo que pueden ver la diferencia que se produce en la partida, ¿no? Estamos controlando algunas casillitas más. Incluso también la torre después puede ir detrás del peón empujando, ¿sí? Hay una diferencia bastante fuerte a que si hubiésemos jugado de esta manera. Ya lo decía Philidor, ¿sí? Voy a volver un poquito atrás. François Philidor, que fue un ajedrecista y compositor francés, que los peones son el alma del ajedrez. Y esta frase tan bonita, pero que también puede parecer media misteriosa, se trata a que los peones son los que le dan vida a las piezas. Cuando hicimos A3, recién les decía que el alfil ya se debía retirar y cada vez iba quedando con menos acción en el tablero. Bueno, ¿por qué no hacer alfil por caballo? ¿No sería una buena solución? También dijimos que mientras menos piezas haya, el espacio no se va a notar tanto, porque nuestras piezas, pocas piezas, van a encontrar casillas. ¿Qué les parece? ¿Esta hubiese sido una mejor solución antes que retirar el alfil? Menos a los caballos. Ahí no entendí, Javi.
Venimos hablando de la importancia de que nuestras piezas tengan juego. ¿Qué les parece cambiar esa pieza? Tengo la duda igual en el chat porque veo que hay varios espectadores, pero si no están con cuenta de Twitch no pueden escribir. Bueno, eso que dice es muy interesante. Tenemos una posición de bloqueo, posición cerrada, ¿no? Está todo trabado, no hay apertura de líneas rápido. Entonces podríamos pensar que los caballos van a actuar mejor, ¿sí? Hay que empezar a ubicar en estos conceptos las casillas que podrían alcanzar nuestros caballos, ¿sí? Habría que ver, casi seguro, supongamos que si el caballo quiere venir acá, yo tengo que poner un peón para frenarlo. Y el caballo, bueno, tal vez por donde me cuesta igual encontrar. Supongamos que el caballo quiere venir acá, bueno, en algún momento tendré que poner un peón para sacarlo. Ahí los peones van tratando de reducir a las piezas. Pero le voy a dejar no solamente este cambio, sino el saldo de lo que queda. Una gran pregunta es que escucho mucho es ¿cuándo un alfil es bueno? ¿Cuándo un alfil es malo? A ver, quiero poner acá una posición para ilustrarlos. ¿Cuál es el alfil bueno y cuál es el alfil malo en esta posición? Bien, me gusta ahí, ya están poniendo mala para el negro, cambia el alfil con cierta vida, bien. Vamos ahí, David, ¿eh? Yo quiero para acaso quedan las casillas negras débiles, muy bien. Blancas es malo. Bien, me gusta ahí. Me gusta siempre que pongan fundamento, aunque se equivoquen. De vuelta, la idea de las clases es totalmente para ustedes. Entonces, digan cómo lo pensarían ustedes en una partida. Recuerden el ejemplo de los 3 niveles. Hay jugadores que no ven la falla hasta ya muy tarde, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos construyendo nuestras hipótesis de juego y están mal por ahí, no nos enteramos porque el error se van a ver muchas más jugadas después y vamos a estar tratando de arreglar esas 3 últimas jugadas. Bien, en esta posición, el alfil malo, ¿sí?, sería el negro, no el blanco, porque la relación de las piezas es con los peones, ¿sí? Las piezas tienen movilidad mucha más sencilla que los peones. En este caso, bueno, estamos hablando de una posición media rara, pero es un perfecto ejemplo como para entender lo que sucedió en la partida, lo que pudo haber sucedido. Fíjense que este alfil va a terminar chocando con este peón. Si bien el alfil no puede salir ahora porque está el caballo, en realidad choca con el peón, porque el caballo se va. Y aún así el alfil no sigue siendo bueno, choca con sus propios peones. Y muy bien ahí, como dijeron, se debilita todo el complejo de casillas negras débiles. Les voy a poner una posición más para que vean la diferencia entre el alfil bueno y el alfil malo. Vamos a dividir el tablero en dos, ¿sí? Como que tenemos una de este lado y una de este lado. Muchas veces se confunde que el alfil bueno es el que defiende a los peones. Pero fíjense que si el rey quisiera invadir la posición del negro, va teniendo mucho acceso. O un alfil o una dama, va teniendo mucho acceso. Lo que sí, en esta otra posición, el alfil hace de complemento de los peones. Imaginen de vuelta que si tuviéramos un rey, este no podría acceder de ninguna forma a atacar los peones, a presionarlos, ¿no? Si acá yo tuviera un rey y un caballo acá, ya le empiezo a meter presión. Acá no termino de acceder nunca con el rey, ¿no?, a presionar los peones. Entonces, esta idea de complemento hace que las piezas circulen. Acá vemos la relación de cómo los peones son el alma del ajedrez. Los peones le dan vida a las piezas, ¿sí? Este alfil tiene vida porque los peones se dispusieron de esta manera. Si yo este alfil de repente lo tuviera acá en G8, no tiene vida.
Por lo tanto, acá tenemos otro título, ¿no? Este de los alfiles. La decisión de cambiar este alfil por ese caballo también tendría su cuota de fracaso. Tras la jugada A3 vino alfil A5, alfil D3, como les dije, y las negras jugaron F5. Bueno, aplican el mismo concepto. Este alfil que tenía una diagonal muy fuerte contra el enroque, ahora queda frenado con F5. Tras la jugada B4, el alfil se retira, caballo B3 y conseguimos más y más espacio. Y ahora empieza, estamos en la jugada 12, vamos a ver cómo empieza a colapsar la posición del negro. Las negras juegan dama 7, las blancas alfil D2. Bien, acá las negras ya podrían realizar enroque. Y es ahí cuando vemos que las piezas quedan medias toscas y este alfil que antes cubría toda esta diagonal, ¿sí? Ahora, al no cubrirla, nuestras piezas acceden por esa diagonal. Este podría haber sido el desenlace de la partida si el blanco quería comerse la calidad. De todas maneras, las negras no enrocaron, pero ya se empieza a ver este apriete que tienen las piezas negras. Vino caballo F8, ya que la torre no se puede poner ahí, y empieza a buscar alguna nueva casilla para su caballo. Vino B5, ya no podemos saltar a ningún lado, por lo tanto tenemos que seguir retrocediendo. Alfil B4, achicamos, dama F7. Bien, ¿alguna jugada candidata para las blancas en este momento? La ventaja ya se está viendo, cada vez se está incrementando más, las piezas cada vez más reducidas. ¿Cómo podemos seguir incrementando nuestra ventaja de espacio? Torre C1, dominio de la columna, seguro. Caballo G5 molestando a la dama, también puede ser. Recordemos que entre torre C1 y caballo G5, torre C1 es una jugada que está mejorando las piezas. Caballo G5 amenazo a la dama, pero después ¿qué hago con el caballo ahí? ¿Sí? No sé si queda tan bien ubicado. Mismo, por ejemplo, caballo G5, dama G6. Tal vez el negro empieza a amenazar H6 y dama por G2, ¿no? No sé si cumple una función el caballo ahí. Torre C1 no es amenaza directa, pero sí que la pieza está mejorando en su posición. H4 para amenazar H5, interesante porque también le restringimos más el juego. Bien, ahí la jugada es A4, ¿sí? A4 vino directamente a por las piezas, ¿no? H4 me parecía una idea interesante, pero esta también va casi con la misma función, ir ganando más espacio. Y fíjense que con torre C1 también va a quedar muy combinado y el alfil queda en esa casilla. La única jugada del negro que creo que debe resistir un poquito es tratar de hacer A5, tratar de frenar un poco ese avance. Una jugada como A6, creo que A5, alfil, peón, ¿no? Fíjense lo que es, esto es una tristeza, esta posición. También a los que recién están arrancando con el ajedrez o llevan un tiempo, tal vez no de tanta experiencia de torneos, van a empezar a notar que las partidas de ajedrez ya no se pierden porque me colgué una pieza, porque el otro se confundió, no. Se empiezan a ganar por estos detalles, por la presión a partir de algún tema estratégico como dominio de columna, ventaja de espacio, rey en el centro. Y vamos a empezar a ganar partidas de esa manera. Traten de encontrar un buen ejercicio, es en sus partidas, agarran, no sé, el último torneo que jugaron, miran sus partidas. Traten de encontrar un título a cada partida porque ganaron. También les va a servir, si ustedes piensan que todas las perdieron porque se colgaron, o todas las perdieron 2 jugadas antes de que termine la partida, bueno, ahí atentos a eso. Hagan ese ejercicio que es muy útil para realmente ver sus fallas en el juego. Y también si se están colgando en todas las partidas, bueno, hagan táctica, ¿no? Eso también siempre es útil.
Las negras H6, no sé si buscan algún tipo de reacción por G5, pero ya es demasiado tarde. Alfil C7, torre C1 y B6. Posiciones restringidas, bueno, trata de hacer un cambio. ¿Qué hacen las blancas? A6, se acaba la partida, ya le quedan pocas, 2 jugadas le quedan a la partida. Y vamos a ver un rápido ejemplo en la apertura italiana. Tras A6, totalmente reducido, las negras juegan caballo G6, G3. Jugadores defensivos, jugadores posicionales, no le dejen el menor contrajuego a su rival. Dama de 7 y juegan blancas y ganan. Juegan las blancas y ganan. Está difícil. A mí me gustó G4, Guille, Matías, dama C2. Bien. G4, estamos amenazando acá, ¿verdad? Pero recordamos, una partida de ajedrez es como un texto dividido en capítulos. En la jugada 20, el capítulo 20, G3 defendía F4. Ahora sí, 2 páginas después, el capítulo nos cambió, ¿sí? Porque nos podrían comer acá y empezar a cambiar algún peoncito. Muy bien, Matías. Dama C2, jugada correcta. Jugada que parece increíble porque miren que en la posición se cambió solamente un peón. Un peoncito solo. Pero ya no se puede defender la amenaza dama por C7. Que si la defendemos alfil B8, ahora cae el DC8. Tras dama C2, la partida continuó. Un par de jugadas más, vino alfil por E5, comió 0 contrajuego, se terminó de liquidar la posición. Ahora, ¿cuál puede ser nuestro error en este tipo de posición? Que uno diga, uy, acá, no sé, ¿cómo voy a hacer B6? Tendría que haber hecho otra cosa, que tampoco igual me cuesta imaginarme qué otra cosa puede haber hecho, ¿no? O acá mismo, decir, bueno, acá tendría que haber jugado A5, ¿no? Que dijimos antes A5. Bien, no, ahí no está el error. Vamos a volver atrás, un poquito más atrás. Y vamos al momento donde cedimos la tensión, ¿sí? Donde el alfil, este alfil perdió el control de todas estas casillas. ¿Sí? Acá fíjense que no, hablamos del alfil complemento. Y acá el alfil, ¿dónde está? Para cubrir todas esas diagonales. Entonces el resultado finalmente se entiende no de una jugada antes de perder, sino de tomas de decisiones que fuimos haciendo muchas jugadas antes. El cambio del peón de C5, claro, ¿sí? Yo lo tomaría por esa... acuérdense de un par de palabras: mantener la tensión, alfil complemento, ¿sí? La cuestión de la ventaja de espacio. Entonces, cuando nuestro rival nos esté atacando y vemos que tiene mucha ventaja de espacio, también tenemos el recurso defensivo, cambiar piezas. Y tengan en cuenta eso. Van a resguardar mucho más su posición. El que tiene ventaja de espacio, por ahí hay otro jugador que no le alcanza igual con la ventaja de espacio, porque el otro tiene algún otro tipo de recurso en la posición. Por eso le digo que son distintos títulos. Mientras mejor dominio tengamos de cada uno de estos temas, vamos a defender, atacar, ¿sí?
Les iba a decir algo y me trabé que justo no significa, bueno, sí, no significa que siempre vayamos a ganar porque tenemos un peón en quinta, ¿eh? Eso ya quedó más que claro. Este tipo de apertura la juegan 1.000.000 de veces, pero podemos llegar a alcanzar este tipo de posición. Análisis propio, vean sus partidas y empiecen a notar esto, ¿sí? Para que todo conocimiento lo puedan usar en sus partidas, siempre el aprendizaje tiene que ser activo. No piensen que porque yo les digo una cosa, listo, salen disparados y ahora los as del dominio del espacio, ¿no? Esto lo tienen que tener presente. Algunas partidas por ahí van a ver que consumen mucho tiempo, pero van a empezar a detectar estas cosas. Una vez que lo automaticen, ya van a escalar al siguiente nivel. Son jugadores de 1700, escalan al 1800 y así. Bueno, vamos a ver una rápida partida de el dominio de esta expansión central, que es E4, E5, caballo F3, caballo C6. Esto ya es conocido para todos. Si quien no ha jugado esta posición, y C3. Este error que hacen las negras es jugar H6. H6 es un error, pero un error recontra común y que nos acompaña. Yo tengo 2300 de Elo, me acompañó hasta hace un par de días. No, lo que me refiero es H6. Si le preguntamos a alguien por qué haces H6, dice no, por las dudas de que mi rival haga caballo G5 y me quiera comer el peón, la dama y me dé mate, todo junto, ¿sí? En 2 jugadas. Bueno, el ajedrez tiene algo de física, porque hablamos de espacio y ahora hablamos de tiempo, ¿sí? Esto es una pérdida de tiempo, porque en vez de estar desarrollando nuestras piezas para pasar a la siguiente fase del juego, que es el medio juego, nos quedamos atascados en la apertura, simplemente por un tiempito. Este tiempito en esta posición va a ser grave, porque apoyado por el espacio que vamos a conseguir con blancas, nos va a propiciar un ataque muy rápido. Demasiada profilaxis, sí, es un exceso, un exceso. Las blancas jugaron enroque en este momento, sabiendo que ya D4 lo pueden hacer en cualquier momento y también evitan algún jaquecito tras los cambios. Tras caballo F6, las blancas finalmente hacen D4. ¿Cuál sería el error acá? El error sería jugar D3 como venimos jugando. El video de la italiana acá me dice que juegue D3 y voy a ser campeón del mundo en 15 jugadas. Bueno, esto es repetir, repetir, repetir y no ajustarse a lo que realmente está pidiendo la posición. Esta posición ya nos pide. A pesar de que tenemos 2 piezas en enroque, yo considero que el blanco ya está en el medio juego. El negro sigue en la apertura. Piensen también este desfasaje. El negro sigue en la apertura, el blanco en el medio juego. Tras D4, ¿qué jugarían acá? A ver, ¿qué jugarían después de todo lo que estamos viendo? ¿Qué jugarían con negras? Bueno, si jugabas H6, Javi, sabelo que a veces en algunas posiciones se juega, pero hay que entender eso, ¿sí? Entender por qué se juega en algunas posiciones y en otras no, ¿sí? No estamos repitiendo alguna apertura, sino que la estamos entendiendo. Próxima semana tenemos idea de ataque contra el enroque, ¿eh? Así que también invitados todos. Gratuito, 20 horas. También pueden seguir en las redes. Ajedrez David Gómez, ahí que estamos subiendo algunos problemitas a Instagram. Vamos a seguir haciendo más y más cositas. Bien, alfil B6. Tras alfil B6, ¿no? Para no esto de ceder la atención. Bueno, acá tras D por E5 ya empiezan algunos problemas tácticos. Por ejemplo, si caballo por E4, dama D5.
¿Y por qué puedo atacar F7? Porque el otro no está enrocado. Entonces está en la apertura, ¿no? Tras caballo G5 le capturamos y luego comemos en F7. Ya está el blanco en condiciones de atacar. ¿Cuándo perdió la partida el negro? ¿Cuando hizo caballo por E4? No, cuando hizo H6. O cuando no nos hacíamos esa pregunta. Viene uno y dice caballo por E4, otro dice alfil B6. Y viene otro y dice no, H6, ahí la partida se desequilibró. Otra jugada puede ser alfil D6. Esta por ahí vive un poquito más, ¿no? Pero ya el alfil acá queda medio feo. Ya empieza a ocasionar problemas de espacio. Lo ideal sería que el otro nos coma, y ahí la vida es un poco más fácil. Pero de todas maneras tenemos las piezas medias raras, ¿no? Con esta jugadita, los peones empujando a las piezas contrarias. Bien, eso a modo de prueba nomás, pero peón por peón, nuevamente se presenta esta mala posición. Y las negras jugaron alfil B6. Ahora sí, tras la jugada E5, ya empiezan a haber problemas en la posición del negro. Fíjense cómo el bloque de peones empezó a avanzar. Y ahora las casillas son un poquito menor. Ya no tenemos D5. Podemos llegar a tener E4. Está medio el caballo que no está muy bien sostenido ahí. Podemos tener G4. Pero la jugada de caballo G4 es H3. Y el caballo se quedó sin vida. Así que podemos hacer la jugada caballo G8. Ya una jugada un poco triste. Bien. El avance, ahora sí, continuamos con nuestro avance central. Los peones, si tienen la posibilidad de expandirse, van a ir avanzando. Esta jugada es verdad, como dijimos antes, busca esa dar vida al alfil. Pero en este dar vida a este alfil le quitamos el camino a los otros dos caballos. Bueno, la partida con caballo A5 les voy a dar otro consejo más. Las amenazas en una se resuelven en una. Me amenazan el alfil, lo retiro. Y después lo que nos queda es un caballito encerrado. Las negras pueden jugar con caballo E7. Tras D6, la partida está por terminar. Vamos a ver que la captura no va a favorecer al negro, por la amenaza en la columna E. Y tras caballo G6, ¿qué jugada realizó el blanco en este momento? Alfil por E7 no creo. Me gustó la magia, no. Estabas diciendo alfil por F7, David. Sí, esta es la jugada que tenemos ganas de hacer todo. Esta es la jugada de Lichess. La jugada del Blitz o del Bullet. Metemos alfil por F7 y que después vemos qué pasa. Pero sí, dama D5 cierra la partida. ¿Cómo evita dama por F7? Tal vez con caballo H8. Pero nos encontramos con que nuestras propias piezas nos molestan. Igual, aunque haga caballo H8, le parece que tampoco es la envidia de la posición del caballo en H8. Nuevamente una partida de 11 jugadas. Dama B3 también era una muy fuerte jugada con idea de alfil por F7, alfil por G6. ¿sí? Dama D5 fue directamente con todo. Pero quiero que vean el progreso del blanco en esta posición. Cómo la libertad de expansión. En la anterior vimos una francesa donde el blanco fue ganando espacio por el centro, por los flancos. Pero en este caso, ahí no, con el paso libre de los peones,
ahí tampoco. Se fue, ahora sí, se fue avanzando con los peones paso a paso, ¿no? Como las últimas 3, 4 jugadas del blanco fueron toda una escalera de peones avanzando, donde nos encontramos la falta de desarrollo, la sobreexpansión. Tengan en cuenta esto, la ventaja de espacio permite organizar mejores ataques porque ya había como varias candidatas dando vuelta, y la falta de espacio lo que produce es también falta de defensa, ¿sí? No se puede organizar una defensa efectiva. Bueno, esto fue la cuestión de la ventaja de espacio, ¿sí? Es un tema muy interesante para prestar atención en nuestras partidas. Les vuelvo a repetir, algunas cosas las repito porque son las más claves, ¿sí? Presten atención cuando leen un libro, toman una clase, absorben un concepto nuevo, presten atención a si les pasa en sus partidas. El otro ejercicio que les dejo, revisen sus partidas y traten de encontrar el por qué perdieron, que no sea en una jugada, que sea en una oración, en una frase. Entender esa frase les va a permitir corregir el error mucho antes de que el error se presente. El error más grave, el que define la partida. Los espero a los que quieran. Al domingo que viene vamos a ver idea de ataque contra el enroque. Y me despido. Muchas gracias por acompañar. Será hasta la próxima. Les mando saludos a todos, en serio. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.